Bien, yo estaba dando clases en Caracas de yoga. Eh, Vivía en Caracas y estaba dando unas clases de yoga y me tocaba dar clases en un espacio que era un estudio de arquitectura. Y era un trabajo fenomenal porque tenía muy poquitos alumnos y me pagaban súper bien. Terminaba de dar las clases, terminaba, o sea, las empezaba cuando ellos terminaban su jornada de trabajo y era para la gente que estaba trabajando ahí, pues arquitectos sobre todo y diseñadores. Y un día un chico que venía a todas mis clases, terminamos la clase y coincidimos saliendo, ¿no? Después de muchas veces, una vez coincidimos, ¿no? Y me dice, ¿dónde vas, profe? Y yo le dije, bueno, pues voy aquí a la estación del metro, no sé, no me acuerdo. Ah, bueno, ya te llevo yo. Venga, monta que te alcanzo te llevo hasta la parada de la estación. Y yo, ah, bueno, fenomenal. Y de repente me dice, venga, sube. Y me muestra su coche, un coche completamente nuevo. No recuerdo la marca porque no lo vi. Todavía tenía los plásticos puestos, esos coches, así que te metes y huelen a nuevo. Es el típico olor de coche a nuevo. Te montas y dices, hostia, vaya cochazo tiene este pavo. Es un chaval jovencito que tendría, no sé, veintitantos años, más joven que yo. Y dice, vaya pedazo de coche, ¿no? Y bueno, el chaval empezamos a ir hacia la estación en su coche y me dice, jo, yo te voy a confesar algo. Y claro, yo me asusté y dice, uy, no hace que es un asesino en serie o algo. Me dice, no, pero no, no era. Era un chaval muy majo. Me dice, te voy a confesar algo. Yo te tengo envidia. Y yo le dije, ¿qué me estás diciendo? O sea, tú me tienes envidia a mí. Y yo le dije, me quedé así un poco descolocado diciendo, ¿cómo envidia? Esto no lo entiendo. Yo andaba en chanclas, pantalón corto, no había tenido un coche en mi vida hasta entonces, igual tenía yo 31 años ahí en ese momento, no había tenido un coche jamás en mi vida. Y este chaval con 10 años menos tenía ya, no sé, un pedazo de coche gigante, con un trabajo que ganaba, no sé, 20 veces lo que yo ganaba. Y me decía a mí que tenía envidia y me parecía increíble. Yo decía, no lo puedo creer. Y bueno, cuéntame, ¿por qué me tienes envidia? Le digo yo. Y me dice, te tengo envidia porque yo siento que tú, me da envidia porque veo que tú haces un trabajo, tienes un trabajo que te gusta. Y haces un trabajo que veo que te gusta, que lo disfrutas. Y claro, yo me quedé descolocado diciendo, wow, nunca me habían dicho algo así. Y me dejó sorprendido, me dejó un poco avergonzado, no sé, empecé a sentir cosas ahí, decía no sé qué responderle, y le dije, bueno, pero lo que le dije fue, pues que no te gusta tu trabajo a ti, mira, tienes un cochazo maravilloso, te ganarás un montón de dinero, y me dice, no, es que a mí mi trabajo no me gusta. Y bueno, me hizo reflexionar un poco sobre lo que tenemos, sobre lo que queremos, sobre lo que deseamos, sobre lo que necesitamos. Y Y a veces, pues eso, tiene que ver un poco con todo esto que os estaba hablando de la felicidad, ¿no? El ser feliz, eh, siendo tú mismo, siendo lo que quieres hacer, haciendo lo que te gusta y viviendo un poco como tú quieres vivir. Entonces, eso es un poco esta reflexión. Es una historia que me gusta contar. A mí me sorprendió mucho, la verdad, gratamente, de pensar, de decir, ostras, hay alguien que tiene envidia de mí. No me lo habría imaginado nunca. Eh, pero me pareció una reflexión para mí muy interesante de decir, oye, tengo que valorar más lo que hago porque realmente hay mucha gente que sueña con hacer cosas como las que yo hago. Y desde aquí os envío, pues de todo corazón, que siempre tratéis de seguir a vuestro corazón, tratar de seguir lo que os apasione, tratar de seguir lo que os guste y tratar de hacer lo que
vuestras emociones y vuestros sentimientos os digan. Hay que escucharse a uno mismo, hay que tratar de encontrar la pasión para que tu mundo cambie. Yo, si os puedo dar un consejo, y no sé si puedo daroslo, yo creo que lo más importante no es tratar de encontrar la felicidad fuera, sino dentro. Y, y eso os va a hacer sentir bien a pesar de todo. O sea, a pesar de lo que sea que estés haciendo, a pesar del lugar en el que estés y en la situación en la que te encuentres, si puedes llegar a ser feliz, vas a poder con todo. O sea, vas a poder con las dificultades, vas a poder con las adversidades, vas a poder sortear básicamente todo, porque lo vas a hacer todo con pasión, todo con ganas, y incluso aquello que no te gusta. Yo ahora mismo, en este instante, no tengo un trabajo que me gusta, pero lo hago. Y lo hago felizmente, porque no es el trabajo lo que me hace feliz, sino porque yo voy feliz al trabajo. Y a pesar del trabajo, sea duro, fácil, bueno, malo, triste, lo que sea, eso no me cambia. Es decir, yo sigo siendo el mismo y trato de mantener mi yo a pesar de lo que esté alrededor de mí. Es decir, no permito que lo que está fuera perturbe mi ser y mi estado. Es decir, soy y estoy. Y la conciencia que tengo sobre eso de quién soy y dónde estoy y cómo estoy, es más poderosa que cualquier cosa que venga por ahí. Y ayuda muchísimo el estar en un estado como este para enfrentarte a cualquier situación. Yo no intento decirte que va a ser fácil encontrar la felicidad, no sé si va a ser fácil o va a ser difícil, eso va a depender de ti. Pero cuando llegues a esa sensación, cuando llegues a ese estado, cuando llegues a ese encuentro, vas a sentir que no importa nada de lo que sucede fuera, que lo que está fuera no es lo que te condiciona. Eso lo hablo un poco cuando hablo sobre la felicidad. No es lo que está, no es lo que está fuera lo que condiciona mi felicidad. Es quién soy y dónde estoy. Eso es lo que me da la fuerza y la vitalidad y la energía para estar en las adversidades, porque siempre vamos a estar con problemas, siempre vamos a estar con adversidades, eso no se va a acabar. Es mucho más fácil salir de una depresión creciendo en amor que simplemente tratando de no sentir la depresión. Es decir, si nos enfrentamos, por ejemplo, a un problema emocional o lo que sea, o mental o X, yo creo que es más importante no enfocarse en ese problema, sino enfocarte no en la solución, sino en algo más poderoso todavía. Es decir, para mí el amor como energía, como fuerza interior, es como un motor, como que si te encienden un motor a toda marcha y eres capaz de romper el hielo si hace falta. Es decir, no, cuando consigues esta energía y esta fuerza, da igual lo que te echen. Es que te vas haciendo más fuerte, es que dices, esto es todo lo que puedes hacer contra mí, es decir, esto es toda la dificultad, o sea, te conviertes en una máquina bestial de energía que no para. Y sobre todo cuando empiezas a hacer cosas que te apasionan, y por ejemplo este es mi caso, yo estoy haciendo estos vídeos y estoy absolutamente apasionado con eso, no duermo por querer grabar estos vídeos, así, de verdad, estoy queriendo levantarme a la mañana para venir, sentarme aquí y hablar y contaros esto. Me siento tan vivo que quiero, meterme ahí y decirte, sacudirte y decirte, venga, siente la vida.
y que no te vas a arrepentir. Porque realmente lo que vamos es a abrir tus 30 sentidos.